Hola chicos y chicas de Comipems, espero que se encuentren bastante bien, espero que ustedes y su familia no tengan ninguna afectación médica, espero que se encuentren muy bien de salud, espero que esta cuarentena no les esté afectando demasiado. Este es el tercer video, la tercera clase de formación cívica y ética para Comipems, y en este, como en todos los demás, vamos a enfocarnos en dos bloques, ¿sale? En este caso va a ser el bloque 5 y el bloque 6, ¿sale? Yo soy su profesor Carlos López y sin más por el momento vamos a empezar, ¿vale? Bien, pregunta 24. Selecciona los valores que provienen de los derechos humanos. Ahí yo puse un elemento entre paréntesis que es DH, que es como vamos a abreviar derechos humanos, ¿sí? 1. Dignidad humana. 2. Libertad de los individuos. Y 4. Respeto a la diversidad cultural. ¿Vale? Por lo tanto, la respuesta es el inciso B. 1, 2 y 4. 25. Elige los valores considerados en la enunciación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tienen una serie de valores y ustedes van a escoger 1, justicia, y 4, libertad. ¿Sale? Bien, teniendo eso en cuenta, ¿qué es lo que vamos a llamar derechos humanos? Lo que conocemos como derechos humanos tiene su base en lo que llamamos como derecho. El derecho es como conocemos a la regulación de las acciones externas del ser humano, ¿sale? Básicamente el derecho es lo que constituye las leyes, la regulación de las acciones del ser humano en su vida social, ¿sale? Recuerdan que las leyes, las normas jurídicas tienen como su objetivo regular la vida humana para que actúe de manera correcta, ¿sale? Se construyen, como ahí dice, bajo un marco jurídico, es decir, el Estado construye leyes, las conjunta en una constitución y va a establecer derechos. Ya habíamos hablado de que los derechos son libertades, ¿sale? Son libertades y garantías que el Estado te otorga, ¿sí? Cuando hablamos de derecho tenemos que dividirlo en dos partes. Uno, derechos fundamentales y dos, derechos humanos, ¿sale? Son distintas pero están entrelazadas. Los derechos fundamentales son propios de una nación, ¿sale? Se establecen en cada constitución de cada país, son distintos en cada país y por lo menos aquí en México los vamos a llamar garantías individuales y garantías sociales, ¿sale? Hay un jurista que dice que los derechos fundamentales básicamente son los derechos humanos apropiados por una nación, ¿sale? No pueden existir los derechos fundamentales si no existen los derechos humanos, ¿sí? Por lo tanto, los derechos fundamentales lo que son es la manera en la que una nación busca estipular o reglamentar sus derechos, ¿sí? Por el otro lado tenemos los derechos humanos. Estos derechos humanos son propios de todos los seres humanos. Se adquieren en el momento en el que naces y son inherentes a ti, ¿sale? Por lo tanto, no se pueden negociar, no los puedes transferir, no puedes renunciar a ellos, ¿sale? Es básicamente como un derecho natural que tienes como ser humano y es la base de todas las leyes. Todas las leyes tienen que basarse en los derechos humanos, ¿vale? Los derechos humanos están contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que se publicó en 1948, ¿sale? Los derechos humanos en total, todos hasta la fecha, son producto de diversos movimientos sociales, ¿sale? Es decir, gente que se manifiesta para obtener derechos, para obtener garantías. Y tiene el reconocimiento internacional. Quiere decir que todos los países van a apoyar la existencia de estos derechos, ¿sale? ¿Cuáles son los derechos humanos que obtenemos? Libertad, justicia, igualdad, independencia, trabajo, paz, respeto, repetir trabajo, dignidad, sexualidad, internet, privacidad, educación, vida digna, identidad, y eso por mencionar algunos, ¿sale? Hay demasiados derechos humanos que están contenidos en la declaración, ¿vale? Y es muy importante que ustedes los conozcan y sepan que están protegidos por esos derechos humanos. Ahora, pregunta 26. Es un ejemplo de una violación de los derechos humanos de una persona. La respuesta es el inciso C. Ser despedido un empleado al declarar que está infectado de VIH, ¿vale?
Recuerdan que estábamos hablando el video pasado sobre los derechos y la forma en la que se violentan los derechos y que una persona, por ejemplo, hablando de sexualidad, una persona con VIH tienes tu derecho a respetarla, pues en este caso estamos hablando en el momento en el que se despide a un empleado por declarar que tiene VIH, ¿en qué estamos cayendo? Le estamos discriminando por enfermedad, ¿sale? Estamos incurriendo en violencia. Le estamos faltando el respeto, le estamos prohibiendo trabajo y por lo tanto le impedimos tener una vida digna, ¿sale? Entonces, esto implica 4 formas de violencia hacia una persona al momento de declarar que está infectado por VIH. Y como estamos faltando a 4 elementos, estamos cometiendo 4 violencias, estamos faltando a 4 derechos humanos. Primero, la libertad de trabajar donde quiera. 2, justicia, porque no estamos siendo justos, ¿sale? Igualdad tampoco, porque estamos eliminándola del resto de la población, la estamos sacando, estamos juzgándola con leyes privativas, ¿sale? Trabajo, porque no le dejamos tener trabajo, le estamos faltando el respeto, y no lo dejamos tener vida digna, ¿sale? Son demasiados derechos humanos los que estamos faltando en esta situación. Sigamos, últimas preguntas del bloque 5. El bloque 5 es muy chiquitito. Dice, la democracia como forma de gobierno se fundamenta en un Estado de Derecho. La palabra democracia deriva de demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder o gobierno. Sin embargo, la democracia no solo se refiere al gobierno, es un concepto más amplio, tiene principios y valores favorables para la dignidad de las personas, como son la igualdad y la participación, y establece que tenemos libertad de expresión. También señala que todos somos iguales en derechos y libertades. Vamos a responder las preguntas que vienen a continuación. Las preguntas dicen, 27. Lee con atención el texto y contesta los reactivos. Según el texto, la democracia es una forma de vida. Inciso A. Son características de la democracia. Inciso C. Derechos y libertades. 29. Son principios de la democracia. Inciso A. Igualdad y participación. Todo eso está contenido dentro del texto, pero vamos a analizarlo parte por parte. Cuando hablamos de la democracia nos estamos refiriendo concretamente a una forma de gobierno, ¿sale? Democracia, como lo dice el texto, proviene de demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder o gobierno. Por lo tanto, democracia significa el gobierno o el poder del pueblo. Cuando hablamos de democracia, hablamos de una forma de gobierno en el que todas las personas forman parte de las decisiones, o sea, en el que las decisiones salen del pueblo, ¿sí? Las decisiones, como dice ahí, son tomadas de manera conjunta por todos los miembros de la sociedad. Están sustentadas por un marco jurídico, están protegidas por el derecho. Y esta democracia va a nacer de la Ilustración, al igual que la República, al igual que la Constitución, que los derechos, también la democracia nace de la Ilustración. ¿Qué valores sustentan y apoyan la democracia? Primero, la igualdad, en el que todos pueden participar de la democracia, de distinta manera, pero todos participan. 2, la participación, o sea, el hecho de que tú estés formando parte de la democracia es participación. 3, libertad. Nadie puede obligarte o forzarte a tomar una decisión. Esa decisión, como dice la Ilustración, tiene que nacer de ti, de tu independencia. Derecho, porque forma parte de las reglamentaciones de la vida humana, y expresión, porque puedes manifestar tus ideas y tus pensamientos libremente. Aquí tengo 2 formas de democracia que los veremos más adelante. Uno que es la manifestación popular y otro que es el sufragio o el voto. ¿Vale? Ya los veremos más adelante. Siguiente, pregunta 30. Dice, en una sociedad regida bajo principios democráticos, la toma de las decisiones por parte del gobierno y los ciudadanos debe estar fundamentada en un principio de, la respuesta es el inciso D, igualdad. ¿Vale? Y esto ya lo habíamos visto, los valores que sustentan la democracia, igualdad, participación, libertad, derecho y expresión. ¿Vale? De tal manera que podamos formar parte de las decisiones que en conjunto se toman para la vida segura y la vida próspera de una nación. ¿Vale? Bien, vamos a avanzar. Se dieron cuenta del bloque 5 era muy chiquitito.
Y es nada más hablar de democracia y de valores, ¿sale? Esto los estaremos viendo constantemente a partir de ahorita, ¿sí? Primera pregunta del bloque 6. Dice, México es una espacio, lo que significa que es imposible que todos los ciudadanos participen en asuntos públicos, pero también es espacio, ya que a partir de los 18 años, es decir, con la mayoría de edad, los mexicanos tienen el derecho al voto. La respuesta es el inciso D, una república representativa y democrática. Y siguiente. Denme un segundo. 32. Uno de los propósitos fundamentales de la división de poderes consiste en, la respuesta es el inciso C, crear un equilibrio entre las funciones de los poderes públicos. ¿Sale? Vamos a justificar la pregunta 31, la democracia. Bien, sabemos que México tiene un sistema de gobierno. ¿Sale? El sistema de gobierno de México es una república federal, democrática, es representativa, tiene divisiones de poderes y todo está basado en una constitución política. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de una república, nos referimos a un sistema que está basado en una constitución, está basado en leyes y que tiene un presidente. ¿Sale? Que no tiene un rey, no tiene un emperador, tiene leyes que limitan el poder de los gobernantes. Lo iremos viendo poco a poco. Una constitución es un conjunto de leyes. En concreto, hablamos de la Constitución de 1917, que es el resultado y el culmen de todas las luchas nacionales, ¿sale? De la independencia de México, de la Guerra de Reforma, de la intervención francesa, de todo lo demás, ¿sale? Todo eso. Es federal, ya lo habíamos visto, porque está dividido en estados que son autónomos siempre y cuando se respeten a la Constitución, ¿sale? No, el poder no se concentra en el presidente, sino que cada estado tiene su propio gobernante y su propia constitución. Es democrática porque el poder está en el pueblo y el pueblo toma sus decisiones. ¿Sale? Es representativa porque el pueblo elige a sus representantes para que los gobiernen. Y esos representantes, ese poder, ese gobierno va a estar dividido en 3 poderes para evitar que una sola persona tenga todo ese poder, que sería lo que conocemos como absolutismo. ¿Vale? Esto es de manera general. Vamos a ver cada una de sus partes. Entonces, uno de los principios fundamentales de la división de poderes consiste en crear un equilibrio entre las funciones de los poderes públicos. Sí, eso ya lo sabemos. Ahora, cuando hablamos de divisiones de poderes, tenemos que regresar a la Ilustración, ¿sale? La Ilustración propone que necesitamos un gobierno basado en las leyes, ¿sale? Una constitución que sea democrática y que tenga división de poderes. El objetivo de la división de poderes es oponerse al absolutismo. ¿Recuerdan el absolutismo, donde todo el poder se concentra en el rey, en el emperador, y las monarquías, donde ellos tienen todas las libertades? Pues el propósito de la división de poderes y de la Constitución es limitar el poder de los gobernantes. ¿Por qué los vamos a limitar? Para que no puedan hacer lo que ellos quieran, para que hagan lo que tienen que hacer. ¿Sí? Y además, darle participación al pueblo, que el pueblo pueda tomar decisiones. Y vamos a dividir el poder en 3 elementos: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Vale? Bien. Siguiente. 33. Completa los siguientes enunciados. El gobierno, espacio, dirige al conjunto de la nación. Sus funciones se establecen en la Constitución. El gobierno, espacio, es la entidad institucional que ejerce algunas funciones de administración. Y el gobierno, espacio, tiene una cabecera donde residen sus autoridades, integrado por síndicos, regidores y un cabildo. Tenemos estatal, delegacional, federal y municipal. La respuesta es federal, estatal y municipal. Delegacional queda fuera porque el delegacional estaría correspondiendo a las delegaciones, que es en lo que se dividía, el Distrito Federal. Sin embargo, ahora se divide también en municipios, por lo tanto, el poder delegacional no existe. Entonces, ¿cómo quedaría el enunciado?
el enunciado quedaría así. El gobierno federal dirige al conjunto de la nación. Sus funciones se establecen en la Constitución. El gobierno estatal es la entidad institucional que ejerce algunas funciones de administración y el gobierno municipal tiene una cabecera donde residen sus autoridades integrados por síndicos, regidores y un cabildo. ¿Vale? Inciso D. Y pregunta 34. Selecciona las principales obligaciones del gobierno federal. La respuesta es 2. Impartir educación laica y gratuita a nivel básico. 4. Asegurar los servicios de salud para todos los mexicanos. Y 2, 3 y 4, perdón. Dotar de los servicios públicos a todas las comunidades del país. ¿Vale? Esas son sus obligaciones, ya que lo haga o no lo haga, eso ya no nos atañe, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de poder federal, estatal y municipal, tenemos que hablar de federalismo, ¿sale? Recordemos, federalismo es una forma de república en la que el territorio está dividido en estados y cada uno de ellos es autónomo con respecto a las decisiones del centro. Es decir, si el centro toma una decisión, está bien, es decisión del centro, y el resto de estados, el resto de territorios puede o no tener la misma decisión. Lo que sí es que tienen que respetar y seguir los lineamientos de la Constitución. ¿Sale? La Constitución es el poder supremo. Por lo tanto, como hay distintos poderes, necesita haber una jerarquía, un poder que sea más grande, otros que sean más chiquititos, para que no pueda haber poderes iguales y no tengan problemas de enfrentamiento. Cuando hablamos de jerarquía de poderes nos referimos a estos tres, federal, estatal y municipal, que es lo que vimos en el enunciado hace rato. El federal es el que gobierna toda la nación, ¿sale? Sus poderes los determina la Constitución. No es el presidente, ojo, no es el presidente. Cuando hablamos del gobierno federal nos referimos a los tres poderes, ¿sale? Ya lo veremos. Es decir, nos referimos tanto al presidente como al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia. Esos tres son el gobierno federal. El gobierno estatal es el que gobierna únicamente uno de los espacios, por ejemplo, el Estado de México. El gobernador del Estado de México tiene únicamente jerarquía y poder en su estado, ¿sale? No tiene jurisdicción en Hidalgo, en la Ciudad de México, en otros estados, ¿sale? Y por último, el gobierno municipal, por ejemplo, Nesa, ¿sale? Es una de las divisiones y únicamente gobierna esa pequeña región, ¿sale? Ahora, cuando hablamos de las obligaciones del gobierno federal, son las que están especificadas en la Constitución, que son lo que tú conoces como derechos. Tus derechos son la obligación del Estado, ¿sale? En la pregunta 34, eso lo puse porque me parece bastante pertinente. En la pregunta 34, uno de los primeros números dice elaborar el registro federal de electores. Y tú te puedes ir con la finta porque dice federal y tú dices, claro, es una responsabilidad del gobierno federal, pero no, ¿sale? Eso lo era, pero actualmente es tarea de el Instituto Nacional Electoral, ¿sale? Todo lo que tenga que ver con las elecciones lo va a analizar y a administrar el INE, ¿sale? Bien, vamos a ver la división de poderes. Dice 35. Relaciona las columnas. Tenemos entidades y descripciones. En las entidades tenemos Cámara de Diputados, Senadores, Poder Ejecutivo y Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando hablamos de la Cámara de Diputados, es la que se integra por 500 representantes electos cada 3 años. La Cámara de Senadores es la que se integra por 128 miembros electos cada 6 años. El Poder Ejecutivo es el responsable de promulgar y aplicar las leyes. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve los problemas y las diferencias entre los poderes. Por lo tanto, la respuesta es el inciso D. Después de este horrible desbarajuste de flechas, la respuesta es el inciso D. ¿Vale? 1B, 2C, 3D y 4A. Ahora sí vamos a ver cómo se divide el poder federal. ¿Vale? La división de poderes tiene objetivos específicos. ¿Vale?
Ya sabemos, un gobierno basado en leyes, democrática, con división de poderes. El objetivo es oponerse al absolutismo y a las monarquías donde el rey tiene todo el poder. Sí, la. Pero ahora, la división de poderes es en tres. Ejecutivo, es decir, el presidente, que es el que gobierna una nación y es el que aplica las leyes, las promulga, te las hace saber. Una ley no puede existir si el presidente no la promulga. ¿Sale? 2. Legislativo. Está compuesto por el Congreso de la Unión. Su tarea es crear y modificar leyes. Esa es su única tarea. Y el Congreso de la Unión va a estar dividido en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La más importante es la de senadores, pero en realidad el poder está llevado entre ambas. Y finalmente el poder judicial, la justicia, ya hemos visto a la Justitia, es la Suprema Corte de Justicia, que busca aplicar y vigilar el correcto cumplimiento de las leyes. ¿Vale? Y este que ya lo habíamos visto, el presidente, que es una caricatura del presidente, el poder legislativo que está en el Congreso y el poder judicial, la mujer con la venda, la balanza y la espada. ¿Vale? Siguiente. Pregunta 36. En una sociedad que se rige bajo un tipo de gobierno democrático, ¿quién o quiénes deben gobernar? La respuesta es el inciso A, representantes elegidos por la mayoría de la población. Y, a ver, ¿qué dice? Dice, en una república, pregunta 37, en una república, los ciudadanos eligen al presidente que ha de gobernar a toda la nación sin interferencia de naciones extranjeras. Esto es un ejemplo de, respuesta D, perdón, soberanía. Ahora sí, vamos a ver. ¿Por qué es una república representativa? Bien, hablamos de que en la democracia todos los miembros de la nación participan. Todos toman decisiones, porque está sustentada en la Constitución. Pero la pregunta es, ¿en verdad todos pueden participar de las decisiones? ¿Todos pueden decidir? ¿Todos podemos estar decidiendo al mismo tiempo? ¿Qué pasa si todos opinamos al mismo tiempo? Habría caos. No podemos opinar todos al mismo tiempo, porque no nos pondríamos de acuerdo. Por lo tanto, la democracia va a establecer que nosotros tenemos que elegir personas para que decidan por nosotros. Son nuestros representantes democráticos, son los representantes de la democracia de una nación. ¿Sale? Entonces, los representantes son personas que salen de la sociedad y nos gobiernan. ¿Sale? Ellos son el gobierno. Los elegimos a través del voto y no deben tener influencia de ninguna nación extranjera. ¿Sale? Ahora, el decir que es un ejemplo de soberanía es decir que la soberanía, que el poder más bien está dentro de la nación. Soberanía es como llamamos al poder, ¿sale? Es el poder político supremo de una nación. Por ejemplo, en una monarquía, ¿quién tiene el poder? El rey. Entonces el soberano es el rey. En una república democrática, ¿quién tiene el poder? Demos pueblo, Kratos poder, el poder del pueblo, por lo tanto la soberanía está en el pueblo. Es un pueblo soberano. ¿Sale? La imagen que les puse aquí es una imagen que se le conoce como el Leviatán. ¿Sale? Esa imagen habla de otra cosa distinta, la alegoría es otra cosa distinta, pero me gusta, porque implica que el gobierno está formado por todos nosotros, por una infinidad de personas que formamos un gobierno, un monstruo gigante llamado Leviatán. ¿Sale? Pregunta 38. Dice, ¿cuál principio constitucional establece el mismo derecho humano referido en el texto? La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 10 que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
¿Qué principio constitucional se establece? La respuesta es el inciso A. No ser juzgado por leyes privativas. Y la siguiente, la pregunta 39, que relaciona las columnas. Tenemos libertades democráticas y sus características. Libertad de expresión, conducir su propia vida, votar y libertad de culto. La libertad de expresión implica opinar y expresar lo que sientas y quieras siempre y cuando quieras. ¿Sale? Implica hablar cuanto quieras. Obviamente respetando a las demás personas, no violentándolas. Libertad de conducir tu propia vida es respetar lo que tú decidas. ¿Sale? Lo que cada persona decida se tiene que respetar porque es su vida y es independiente. Libertad para votar es igual al sufragio. Y la libertad de culto establece que tú puedes creer en lo que tú quieras o no creer en lo que tú quieras, también es válido. ¿Sale? Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. 1D, 2C, 3A y 4B. ¿Sale? Cuando hablamos de leyes privativas, ¿a qué nos referimos? Las leyes y el derecho se basan en un principio de igualdad. Esto lo vamos a estar viendo muy seguido, ¿sale? El principio de igualdad establece que todos son iguales. Todos los miembros de una sociedad son iguales ante la ley sin ninguna distinción de género, de sexo, de edad, de cualidad mental, de calidad de salud, de nivel socioeconómico. Todos pasan parejo, ¿sale? Recuerden la idea de la mujer con la venda, que no ve a nadie, ¿vale? Lo que va a decir es que todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales ante la ley, excepto los niños. Ellos van a tener una legalidad específica por su calidad como niños. Cuando nos referimos a leyes privativas, las leyes privativas son leyes que solo aplican para unas personas, como si te excluyeran de la sociedad para aplicarte una ley, ¿sí? Básicamente es como si hubiera leyes que aplican para unos y para otros no, y así. Y eso no se puede hacer porque todos son iguales ante la ley. ¿Vale? En México está prohibido en el artículo 3 de la Constitución, que dice nadie debe ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, y que ninguna persona o corporación goce de fueros ni privilegios. ¿Vale? Siguiente, libertad de expresión. Pregunta 40. Es la facultad de externar nuestras ideas de forma oral o escrita y que solo tiene como límite el respeto a los derechos de los demás. La respuesta es el inciso B, la libertad de expresión. Ahora, regresamos otra vez a la ilustración. Voy a estar regresando a la ilustración para que recuerden un poco de su clase de Historia Universal y para que entiendan de dónde surge esto. Uno de los principios básicos de la Ilustración y de la República es la libertad, o sea, la libertad y la independencia. Sabemos que la Ilustración implica la razón, es decir, pensar por ti mismo. Entonces, cuando hablamos de libertad, implica la libertad de pensar por ti mismo, ¿sí? Libertad como forma de ser, independencia, ser por ti mismo sin la ayuda de otros. ¿Recuerdan esta frase de piensa por ti mismo? Demuestra que puedes pensar, lo que dice Kant, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo vas a demostrar que piensas? Tienes que expresarlo. Porque si yo puedo decir que estoy pensando, pero en realidad estoy, no sé, contemplando la existencia. Necesito demostrar que pienso. Y eso es a través de la expresión. Necesito expresar todas mis ideas y todos mis pensamientos para participar en la democracia. ¿Sale? Bien, últimas preguntas del bloque 6 y de este tercer video. Dice 41. ¿Qué son los partidos políticos? La respuesta es el inciso B. Entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática. Y 42. Reto democrático que permite manifestar el reconocimiento de la pluralidad ideológica y política de la sociedad. La respuesta es el inciso A. Participación ciudadana. Los partidos políticos son parte de la democracia. Ya lo sabemos, la democracia implica la participación de todos los miembros de una sociedad
Está sustentada por la Constitución. La población no participa del gobierno, por lo tanto elige a gobernantes o representantes. Ahora, ¿cómo podemos participar? ¿Cómo elegimos a los gobernantes? ¿O cómo es que yo soy electo? ¿O cómo participo de las decisiones? Tenemos tres opciones. La primera es el sufragio. El sufragio es como conocemos al voto popular. ¿Sale? Tú vas a tu urnita, tachas la opción correcta, la doblas, la pones, te sellan el dedo y ya está. Tan tan. ¿Sí? A quienes elegimos no es a personas. Elegimos a instituciones, a partidos políticos, que son asociaciones que tienen una ideología en específico y de ahí van a surgir las personas que van a ser electas para nuestros representantes. ¿Sale? El hecho de que existan varios partidos políticos implica que hay opciones para elegir. Es como un menú. ¿Sale? Tú eliges lo que te vas a comer. ¿Sí? La tercera forma no está tan permitida. Está permitida como un derecho a voces y siempre causa problemas, las manifestaciones. Son organizaciones colectivas, siempre anónimas y siempre fuera de la ley. Son miembros de una sociedad que salen a las calles a pedir y exigir explicaciones, leyes, seguridad, todo eso. ¿Vale? Aquí tengo los ejemplos de los tres. Manifestación, sufragio y partidos políticos. ¿Sale? Y por último vamos a analizar el voto. Pregunta 43. En México se dice que el voto es universal porque los ciudadanos, inciso D, en su totalidad tienen derecho al voto de acuerdo a la ley. Ahora, cuando se habla del voto, en México tiene dos características o dos principios. Ya sabemos que es el principio de igualdad, sabemos que todos votan por igual, ya está, bien. Ese principio de igualdad lo vamos a llamar como voto universal. ¿Sale? Es en el que todos los ciudadanos mexicanos pueden votar. Y además es secreto porque es decisión tuya, nadie te puede obligar. ¿Sale? ¿Recuerdan esa de libertad de decidir sobre tu propia vida? Aquí aplica también. ¿Sale? Ahora la pregunta, ¿todos los mexicanos y mexicanas pueden votar? Y tu respuesta es que sí. Estás en un pequeño error. Tú, persona de 15, 16 años, tú no puedes votar. Porque solamente pueden votar aquellos que tienen la calidad de ciudadano. Y solo puedes ser ciudadano si tienes más de 18 años cumplidos y tienes credencial de elector. Es decir, menores de edad, niños y niñas, no pueden votar. ¿Sale? Y hasta hace poco, las mujeres tampoco podían votar. Hasta 1955 que empezaron a votar las mujeres. ¿Sale? Entonces, el hablar de derecho de voto universal es un poco truculento. Pero lo cierto es que ahora hombres, mujeres, jóvenes y ancianos pueden votar. Los niños no pueden votar porque están en preparación. ¿Vale? Y bien, eso es todo por este tercer video. Espero que haya quedado bastante claro. Si no queda claro, recuerden hablar con el plantel o dejarlo aquí en la caja de comentarios. Y eso fue todo por este tercer video. Hasta luego, chicos.